presentaré la siguiente estructura en esta conversación. El derecho fundamental y autónomo de la oposición política. En primer lugar. En segundo lugar, las organizaciones políticas como sujetos de derechos. Y en tercer lugar, la acción de protección y su naturaleza jurídica. Y por último, les hablaré sobre los principios que contiene el estatuto y las conclusiones en el quehacer pedagógico del Instituto Nacional Electoral. Como lo mencioné en un comienzo, el derecho fundamental a la oposición política no está contemplado de tal forma en ninguna otra legislación, aunque en los regímenes parlamentarios es clásico que efectivamente la oposición política pueda ejercer el control de los actos de gobierno, pueda censurar a los ministros y pueda incluso llegar a provocar la caída de los gobiernos respectivos. El Consejo de Estado señaló en relación con este derecho como un derecho autónomo fundamental, que es único, novedoso, integral, completo, que no es permeable a otras regulaciones constitucionales, que tiene un titular identificado y puede ser objeto de protección vía la acción especial de protección que contempla el estatuto o vía la acción de tutela. El artículo 3 del estatuto define así el alcance de este derecho fundamental. De conformidad con los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. En su artículo 4 va a establecer las finalidades. La oposición la caída de los gobiernos respectivos. A través de la cual se revisó la opción de protección al gobierno nacional, quienes consideraron de la cual se revisó la opción de protección al gobierno nacional, quienes consideraron de la cual se revisó la opción de protección consistió en pedir que la bancada de la oposición presentara luego de los con la instalación del Congreso de julio de 2019 las consideraciones, las observaciones sobre los derechos de la oposición a la gestión gubernamental. El CNE fue enfático en estudiar estos hechos y señaló, a juicio de la sala, de hecho, es reprochable, pues no vulnera el derecho fundamental de oposición al sustraer uno de los destinatarios de los opositores, haciendo que las proposiciones y críticas contenidas en él quedan libradas al azar de pudiera oír. La práctica de la violencia del Congreso Nacional en el ejercicio de la oposición resulta tan inánime como su discurso que prepara en una opinión que decía, tanto que las palabras se dicen a quien las entiende y no al recinto como tal. Les invito a revisar esa decisión. Lo que pasa es que ellos me silenciaron. También desde el punto de vista de la exigencia del derecho fundamental en el ámbito municipal, hemos tomado decisiones en las
Ajá, sí, señor. Confirmada por la resolución de 0708 de septiembre, anualidad, las cuales tuvieron como objeto el estudio de la vulneración del derecho de acceso a la información y a la participación social, ordenando su entrega de respuesta integral a la comunidad. Ok, ahora Stranger. Por otra parte, los derechos más invocados su derecho a participar en la mesa directiva, la llegada de su presidencia para la sesión del 2021. Un alcance de protección similar realizamos el uso técnico. No, mira. Uh-huh. Ciudadanos en el fallo de exigibilidad nacional y estatutaria en su expedición las T018 de 2018. Acorde con el trinomio de diálogo, concertación política y control político, que puede componer las facetas de la declaración política, son tres: gobierno, declararse de gobierno, declararse de oposición o declararse en independencia. Los partidos y movimientos políticos, únicamente los que tienen personalidad jurídica, podrán requerir la exigencia de estos derechos teniendo en cuenta las siguientes tres reglas. Primero, que la organización política con personalidad jurídica haya realizado la declaración política en el orden nacional o territorial. Segundo, que la ejecución de la acción que puede generar la vulneración del derecho fundamental sea documentada por una posible acción jurídica administrativa. En el caso del Consejo Nacional Electoral, a través de la acción especial de protección que contempla el Estatuto en su artículo 28, o, como les mencioné antes, la acción de tutela. Y en tercer lugar, que la acción jurídica que se intente en garantía del derecho fundamental sea presentada en un plazo oportuno, eficaz y razonable ante las autoridades administrativas o judiciales. Una vez realizado este análisis, se debe mencionar que los sujetos o titulares del derecho a la oposición
son las organizaciones políticas que, de acuerdo con el artículo 108 constitucional, han adquirido la personería jurídica y que, por cuenta de su relacionamiento político al interior de las corporaciones públicas, congresos, asambleas departamentales, consejos municipales, juntas administradoras locales, han consolidado a través de su declaración política una habilitación para la exigencia de los derechos reseñados, en donde los miembros de las bancadas de dichas organizaciones son representativos para la identificación adecuada de la posible violación al derecho fundamental. Sin embargo, les menciono que más allá del mandato del artículo 108 sobre el umbral que debe adquirirse del 3% en las elecciones al Congreso de la República para que alcance un partido su personería jurídica, hay otras consideraciones. Las circunscripciones especiales étnicas que pueden tener un partido político sin estar sujetos a ese umbral, y es válido tanto para los pueblos afrodescendientes como indígenas. Y por otra parte, ustedes conocen la decisión del Consejo de Estado, que reconoció que había habido un genocidio, un exterminio sistemático de un partido político de oposición como la Unión Patriótica, y ordenó al Consejo Nacional Electoral reconocerle personería jurídica. Y acaba recientemente, ustedes también han conocido la noticia, a través de la Corte Constitucional, revisando una acción de tutela, ordena que el Consejo Nacional Electoral, en el término de 10 días hábiles después de recibir la notificación oficial, le conceda la personería jurídica al nuevo liberalismo, en consideración de que a Luis Carlos Galán y otros dirigentes del movimiento se les hizo víctimas de crímenes de lesa humanidad reconocidos por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Yo en su momento fui ponente de esa petición de los representantes del nuevo liberalismo, que había negado el Consejo Nacional Electoral anterior, y había una ponencia favorable, también respaldada por la Procuraduría General de la Nación, pero en el debate con mis colegas perdí 8-1. Ahora la Corte Constitucional ordena el reconocimiento de esa personería jurídica. Al día de hoy, pues tenemos 18 partidos con personería jurídica, bueno, incluyendo al que se le va a otorgar al nuevo liberalismo, y de esos 6 partidos con personería jurídica declarados en oposición al gobierno nacional. En tercer lugar, pues ya les he mencionado algunas acciones de protección que hemos resuelto en el Consejo Nacional Electoral, pero les quiero hablar de ella y de su naturaleza jurídica. La entrada en vigencia del estatuto reveló una serie de cuestionamientos sobre el alcance procesal y la naturaleza jurídica de la acción de protección. Por tal razón, es apropiado reseñar brevemente algunas recomendaciones para el adecuado trámite administrativo. Reitero, es el artículo 28 del estatuto. La acción de protección debe ser radicada ante el Consejo Nacional Electoral por lo menos bajo los siguientes parámetros. 1, ser presentada en un plazo razonable. 2, ser suscrita y radicada por las autoridades o representantes que hayan definido las normas estatutarias del partido o movimiento con personería jurídica, sin detrimento en que pueda corregirse un posible yerro con posterior autorización de quien está legitimado en la causa, y que se dirija en contra de quien recaiga una obligación jurídica en el relacionamiento político, indicando hechos, pruebas y fundamentos, así como la solicitud sobre la medida que podría tomar el Consejo Nacional Electoral para proteger el derecho. Vale la pena mencionar que cuando la autoridad electoral emite una decisión ordenando la protección del derecho fundamental a la oposición, surtida su ejecutoriedad, es decir, cuando ya esté en firme y se haya decidido el posible recurso de reposición por su presentación en oportunidad, el accionante, ante la verificación de incumplimiento, podrá interponer ante el CNE la activación del procedimiento administrativo sancionatorio, que nos faculta a imponer multas a la autoridad que incumpla con nuestras resoluciones, multas entre 10
y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, en cuarto lugar, les quiero mencionar muy rápidamente los principios rectores del Estatuto de la Oposición. Desde un primer momento he tenido discusiones con mis colegas para decirles que estos principios rectores tenemos que aplicarlos, y tenemos que aplicarlos para ser garantistas en la consideración y el respeto que se debe a los derechos de la oposición política. Y recordándoles muy a menudo que los que hoy están en el gobierno, ayer estaban en la oposición y mañana pueden volver a estar en la oposición. Así que bajo esas consideraciones es importante comprender la dimensión de estos principios. El primero que establece el artículo 5 es la construcción de la paz estable y duradera. Y efectivamente, las garantías de una oposición política real es el sustento de un régimen democrático y es lo que permite también la resolución pacífica y política de las controversias. Negar los derechos de la oposición política en todos los escenarios de los que establece el Estatuto y otras leyes y las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de garantías de los derechos políticos solo contribuye a que se genere violencia política y a que se nieguen los espacios democráticos. Esto es el segundo principio, el principio democrático. Lo mencionamos muy a menudo, lo citamos muy a menudo, es un principio que pues integra todos los fines de la Constitución política, la razón de ser del cuerpo constitucional, de la democracia misma y también, obviamente, de los convenios internacionales que obligan al Estado colombiano a garantizar los derechos políticos y la democracia. El derecho fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias. Ahí está, este es el principio número 2 de este artículo número 5, que es un principio esencial del Estatuto y de la democracia misma. Yo sostengo que la democracia es un derecho colectivo fundamental que hay que defender. No está establecido así tácitamente en ningún convenio internacional, pero debe entenderse que es un derecho colectivo fundamental cuya afectación tiene impactos sobre no solamente la sociedad de hoy, sino sobre las futuras generaciones. En tercer lugar, la participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas el ejercicio de la oposición. Y aquí es importante lo que sigue, incluyendo la movilización y la protesta social. O sea, más allá del estatuto en relación con los partidos con personalidad jurídica, que estamos hablando de que debe garantizarse la participación política efectiva de la ciudadanía a través de la movilización y la protesta social. Bueno, recordárselo permanentemente al gobierno y al partido político del gobierno que niega el carácter democrático y de derecho de la protesta social. En cuarto lugar, el ejercicio pacífico de la deliberación política, y va unido al proceso de reincorporación política de los actores en armas, que efectivamente, en primer lugar, se les debe respetar la vida, el derecho a su integridad física. Nosotros estamos hablando de más de 270 reincorporados y de una fuerza política que decidió dejar las armas para hacer lucha política en democracia. Y el ataque del gobierno contra los integrantes, los dirigentes de este partido político ha sido sistemático. Y las descalificaciones permanentes en contra de los dirigentes de este partido y de su representación política en el Congreso los expone permanentemente a que sean objetos de ataques.
Así que esta es una deuda que tiene el Estado colombiano y el gobierno en particular en relación con un aspecto sustancial del proceso de paz. En quinto lugar, la libertad de pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático, y va unido con el siguiente, que es el pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan de ese debate democrático. Bueno, y en estos dos últimos principios, pues está la esencia de lo que es una democracia. En Colombia, desafortunadamente, tenemos una mentalidad de exterminio, una subcultura de la violencia, una intolerancia hacia quien piensa diferente. Y sobre todo si ese diferente es quien cuestiona el statu quo, quien cuestiona que haya violaciones de derechos humanos, quien cuestiona que se afecten las libertades públicas, quien cuestiona la corrupción y la toma de la institucionalidad del Estado por parte de la cooptación, por parte de distintas mafias a nivel territorial o a nivel nacional. Y otro elemento fundamental es el de la equidad de género. Establece el estatuto: las organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirán el ejercicio de los derechos que les son propios entre hombres y mujeres de manera paritaria, alternante y universal. Pues aquí el estatuto se anticipó a lo que ahora se introdujo en el Código Electoral, que está bajo control de exequibilidad en la Corte Constitucional, que debe salir en unos 2 o 3 meses, donde se establece que las listas a corporaciones públicas donde se elige a más de 5 personas deben estar integradas al menos por el 50% de mujeres. Si están integradas por el 100% de mujeres, son válidas esas listas, pero si están integradas por menos del 50%, el Consejo Nacional Electoral y la registraduría en primer lugar tendrán que rechazarlas. Pero sigue pendiente esta deuda, que aquí está en el estatuto. ¿Cómo se garantiza realmente una participación paritaria, alternante y universal? Solo se puede garantizar en listas cremallera, donde las listas sean cerradas, porque si son abiertas, pues sucede lo que suele suceder, y es que las mujeres son utilizadas, permítanme la expresión que es inadecuada, como rellenos y abusadas en sus derechos políticos. Hay que decir incluso que terminan siendo sancionadas por el Consejo Nacional Electoral porque luego no nombran gerente único, no rinden cuentas, no abren una cuenta única para el manejo de campañas, de las cuales muchas veces son ajenas. Así que esas son prácticas con las que hay que terminar y hay que respetar plenamente los derechos políticos de las mujeres. El siguiente principio es el de la armonización con los convenios y tratados internacionales. Esto lo menciono yo muy a menudo, lo citamos muy a menudo en nuestras discusiones. Lo hemos mencionado reiteradamente y lo seguimos haciendo en torno a la sentencia del caso Gustavo Petro Urrego versus Estado de Colombia, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que por sanciones de naturaleza administrativa no se pueden inhabilitar los derechos políticos de quienes aspiren a elegir o ser elegidos. Y se ha introducido esto en el nuevo Código Electoral. Debe haber una doble instancia. Nosotros en el Consejo Nacional Electoral tendremos que crear esa doble instancia, y esperamos efectivamente que se anuncie la entrada en vigencia del código para proceder a el cambio de nuestro reglamento y a la consagración de esa doble instancia. Por otra parte, el control político como principio. Dice: el ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno.
bueno, eso es lo esencial, ¿no? Obviamente, del estatuto de la oposición, y como les decía en un comienzo. Magistrado, qué pena, un momentico, qué pena lo interrumpo, es que se nos desconectó el computador principal, nos da un momentico, retomamos la conexión. Ok, gracias. Ya, espera. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. ¿Hasta qué punto me escucharon? ¿Puede alguien mencionar hasta dónde me escucharon? Les estaba hablando de los principios, les hablé del principio de equidad de género, no sé si lo escucharon completo. Completo. Sí. Sí, magistrado. La armonización de los convenios y tratados internacionales también. Hasta ahí llegó. Okay. Les decía que este principio lo citamos muy a menudo desde nuestro despacho. Les mencioné el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Gustavo Petro Rego contra el Estado colombiano, donde se establece la obligación que tiene el Estado colombiano de cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos y el de no permitir que a través de sanciones administrativas y solamente en sentencias judiciales, condenatorias y ejecutoriadas puedan limitarse los derechos políticos a elegir y ser elegidos. Y esto implica un cambio total pues, en la forma también de aplicar la administración disciplinaria en Colombia, y la Procuraduría General de la Nación no tendría, después de esta sentencia que obliga al Estado colombiano, la facultad de seguir investigando y sancionando a personas electas popularmente. Ustedes han conocido el cambio legislativo que ha introducido el Congreso de la República hace unas semanas para pretender darle el carácter judicial a las decisiones administrativas de la Procuraduría General de la Nación. Lo he hecho pronunciamientos públicos para repudiar ese hecho. No es constitucional que a la Procuraduría como órgano de control se le entreguen dichas facultades, y lo que esperamos es que la Corte Constitucional así lo declare. Pero tampoco las sanciones pecuniarias, las multas. Por una multa contra alguien que ejerce políticamente una representación de origen popular, pues se le prive de la posibilidad de terminar su mandato, de poder ser elegido posteriormente. No, eso tiene que terminar, y eso debe modificarse internamente. Por otra parte, les decía sobre el control político. El control político es uno de los principios esenciales del Estatuto de la Oposición. Y como les dije, es propio de los regímenes parlamentarios, el verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno. Y el último de los principios que allí se establece en el Estatuto es la diversidad étnica. Las organizaciones y movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras gozarán del respeto a sus diferentes posiciones culturales, ideológicas, cosmovisión y opiniones políticas que surjan del debate democrático. Yo constantemente invoco también este principio en las deliberaciones con mis colegas, que no comprenden, por ejemplo, que los pueblos raizales, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, en sus territorios, pues no están en las mismas condiciones que los partidos políticos con personería jurídica, tanto para cumplir, digamos, las mismas exigencias legales como el abrir las cuentas únicas, el manejar todo a través de una cuenta única, el no reconocer
que los gastos en especies no tienen sentido, un gasto en especies se maneja en una cuenta única y cosas de esta naturaleza que me llevan a mí a salvar sistemáticamente mi voto y soy 1 contra 8. Y sanciones se imponen todas las semanas de más de 14 millones de pesos a representantes de comunidades afros o indígenas o incluso mujeres que son sancionadas porque no cumplen con esos ordenamientos de la Ley 1475 de 2011 y otras regulaciones que son pues, para quienes ejercen obviamente la política de los partidos políticos que tienen su personería y que conocen cuáles son sus obligaciones y deben hacerlas conocer de todos los candidatos y candidatas a los cargos de representación popular. Bueno, por último, quería mencionarles que desde que inicié mi mandato en el Consejo Nacional Electoral, me correspondió la única asesoría que nadie quería, la asesoría de prevención, capacitación y fortalecimiento democrático. Y nadie la quería porque no tenía plata, no tenía un solo peso asignado para su funcionamiento. Sin embargo, pues también de la mano de Nicolás Escandón, que aquí nos acompaña, logramos a través de esa asesoría un trabajo pedagógico superior al que se había hecho muchos años antes en el Consejo Nacional Electoral, en términos de capacitación, en términos de elaboración de piezas pedagógicas. Y aquí les menciono algunas de las últimas que hemos desarrollado y en relación con este tema del Estatuto de la Oposición. Y justamente una de ellas se llama Estatuto de Oposición, Principios, Derechos y Herramientas para su aplicación. CNE, NIMD 2019, o la reciente herramienta de consulta en línea denominada Geoposición, Geografía de la Política Colombiana, que da a conocer las declaraciones políticas a nivel nacional y que puede de manera didáctica contribuir a la identificación adecuada de la posición política asumida por todos los partidos, segmentos y movimientos políticos con personería en cada entidad territorial o a nivel nacional frente a los gobiernos de turno. Bueno, nosotros pues seguiremos en la tarea de crear nuevos métodos y herramientas para potenciar la participación política desde enfoque de derechos humanos, tema que debe contar con una visión pluralista y respetuosa de todas las expresiones en democracia, donde la oposición y las minorías deben estar en el centro de protección con una visión de paz y de justicia. E insisto en algo en lo que trato permanentemente con mis colegas, y que mencioné ayer también en una reunión que tuvimos entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Embajada de la Unión Europea en Colombia, en la que solicitamos una misión de observación internacional robusta del proceso electoral, el tema de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Colombia. En un país donde se asesina sistemáticamente a defensores de derechos humanos, a dirigentes sociales, a defensores del medio ambiente, a personas que creyeron en la democracia y en el Estado y entregaron sus armas para adelantar su lucha creyendo en la institucionalidad, pues esto es un profundo atentado a la democracia. ¿Y de qué democracia hablamos si no garantizamos esos derechos? ¿Y qué garantías puede tener la oposición política cuando permanentemente a través de distintas redes sociales y representantes políticos y voceros gubernamentales se trata de vincular a la oposición política con el terrorismo internacional o con las mafias del narcotráfico, lo que conduce sin duda a la posibilidad de que se cometan muchos más crímenes de naturaleza política en pleno proceso electoral. Bueno, aquí concluyo mi intervención. No sé si Nicolás, que es el coordinador de mi despacho, quisiera tratar algún punto adicional, si no quedamos aquí pendientes de sus preguntas. Ninguno, magistrado. Muchas gracias.
No sé si tal vez, Juan Carlos, tienen algunas preguntas que el magistrado pueda en un diálogo conversar. Sí, ¿me escucha el bien magistrado? No, sobre todo el tema que mencionó que están... Sí, Magistrado, ¿ahí me escucha mejor? sí, perfecto. Listo. La pregunta tiene que ver con aquí tenemos 2 concejales de un grupo significativo de ciudadanos, ¿sí? Esa aclaración que usted hacía ahora con relación a los derechos o no que tienen esos grupos, usted decía ahora en su intervención que el estatuto parece haber dejado de lado, pues, como este tema, pues, y quisiera que nos aclarara un poco más esa parte. Y ahorita, no sé si a través de Nicolás me puede hacer llegar las herramientas de las que habló usted al final, esas 2, la página y la herramienta para compartirla aquí también con los concejales. Bueno, muy bien. Sí, como se los mencioné, aunque el estatuto sí preveía las garantías también para los grupos significativos de ciudadanos a ejercer el derecho a la oposición política, la Corte Constitucional en esta sentencia C018 de 2018 de exequibilidad previo a la promulgación de la ley por tratarse de una ley estatutaria que afecta derechos fundamentales o garantiza derechos fundamentales, decidió que los grupos significativos de ciudadanos no podrían ejercer dicho derecho. La razón principal de la Corte es que estos grupos no tienen vocación de permanencia y por lo tanto las garantías deben centrarse en aquellas expresiones políticas, sean partidos o movimientos políticos, que tengan personería. Bueno, esto yo lo discutí ampliamente en el Consejo Nacional Electoral, incluso en relación pues, con el grupo significativo de ciudadanos La Colombia Humana, que sacó más de 8 millones de votos, incluso en la perspectiva de que se le reconociese personería jurídica, no en los términos del artículo 108 de la Constitución Nacional, sino en términos pues de la realidad política, de ser una fuerza tan significativa en el país que alcanzó por vía del estatuto la posibilidad de tener 2 representantes en las comisiones permanentes de Senado y Cámara de Representantes. En este caso, con Gustavo Petro Urrego y con Ángela Muñoz, candidatos a presidencia y a la vicepresidencia. Lamentablemente, pues el Consejo Nacional Electoral decidió que no tenían derecho a la personalidad jurídica porque no se cumplía con los rigores taxativos que establece el artículo 108 constitucional. Y desde allí, pues se ha limitado realmente el alcance de los grupos significativos de ciudadanos. También se los menciono en el nuevo Código Electoral. Se establece que los grupos significativos de ciudadanos, por ejemplo, no pueden hacer parte de coaliciones a las listas al Congreso de la República, a la Cámara o al Senado. Bueno, hay unas demandas de inexequibilidad de esta norma, pero sí hay unas limitaciones a los grupos significativos de ciudadanos que afectan el derecho a la igualdad. Y por lo tanto, pues, producto de ese fallo constitucional, pues no están legitimados para presentar acciones de protección ni acciones de las que contempla el estatuto, como el derecho de réplica o el de respuesta a las alocuciones gubernamentales. Y por supuesto tampoco a la financiación. Listo, magistrado, por aquí hay una pregunta de Edwin. ¿Me recuerdas el apellido, por favor? Edwin Marín es el actual presidente del Consejo de Alejandría. Te va a hacer una pregunta. O sea, que si en las próximas elecciones... Yo creo que es más que te acerques acá como...
para que te escuche. Maestra, buenos días. Muy buenos días, señor concejal, muy buenos días. Qué bueno, gracias por la oportunidad y muchas gracias por estar brindándonos su conocimiento. Yo pertenezco a un grupo significativo independiente. O sea que realmente si yo quiero seguir independiente, tocaría, mejor dicho, gestionar otro grupo significativo o adherirme a un grupo sí o sí. Sí, efectivamente, o se adhiere a un partido o movimiento político, o para hacerse reelegir, pues tendría que volver al proceso de inscribir, de un comité inscriptor y de recoger las firmas. O sea, no se puede con el mismo. Ese tiene caducidad. Sí, es para el periodo constitucional para el cual se hace elegir. Gracias, maestra. Si no se queda con otra pregunta para el magistrado. Una, pero no relacionada con este tema. Venga, don Darío, si quiere hacer que saque el micrófono. Sí. Sí. Azúcar. Ya está, ya. Doctor, buenos días. Sí, muy buenos días, mucho gusto. La pregunta mía es, se acercan las elecciones del 2022. ¿Cuáles serán las reglas de juego que regirán las elecciones del 2022? Si las del Código Electoral que están vigentes desde hace 35 años o las del nuevo Código que aprobó el Congreso en diciembre del año pasado y que la Corte Constitucional sigue revisando. Bueno, seguramente que la Corte Constitucional en el fallo decidirá este punto y podrá decir que algunas normas tienen vigencia inmediata, como podrá decir que otras serán para el próximo certamen electoral. En últimas, depende de lo que la Corte Constitucional decida. Eso es lo que le puedo responder. Mientras tanto, pues seguirán vigentes las leyes actuales. ¿Hasta cuándo tiene plazo la Corte para la revisión de...? Sí, la pregunta tiene que ver con el tiempo, porque estamos a muy poco de empezar todo el proceso. De hecho, ya empezó el proceso electoral. Como todo el previo de las elecciones de marzo, ya tenemos calendario electoral, ¿no? Y estamos un poco esperando en la Corte. Entonces, ¿cuándo debería tomar decisiones en la Corte para que esas decisiones se hagan efectivas y de alguna manera tengan, pues que tengan efectos reales sobre las elecciones como tal? Bueno, a partir del momento en que se radique la ponencia, la Corte tiene 3 meses para un pronunciamiento de fondo. No significa que tiene que tomarse los 3 meses. Si la ponencia la radicaran, sabemos que ya está elaborada. Falta es que el magistrado ponente la ponga a consideración de la sala. Ya hay un concepto favorable de exequibilidad de la Procuraduría General de la Nación. A partir de ese momento se empezarían a contar los 3 meses. Calculo yo que en septiembre, a finales de septiembre o a mediados de octubre, ya debe haberse producido ese fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional. ¿Por qué se habla de una fecha de enero 26? No, eso no está previsto en las expectativas ni de la Registraduría ni del Consejo Nacional Electoral que la decisión de la Corte pase más allá de octubre. Doctor, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta para el magistrado? No, le agradecemos mucho. Sí, sí. ¿Iba a decir algo más, doctor? No, pues agradecerles a ustedes su invitación una vez más. Estamos dispuestos a acompañarles en cualquier escenario pedagógico. Les agradecemos. Aquí está dispuesto también el doctor Nicolás Escandón, quien es también defensor de derechos humanos, es el coordinador principal de mi despacho, y les hará llegar tanto las resoluciones que mencioné, si es de su interés, como de igual manera los documentos que han sido producidos por el Consejo Nacional Electoral. Un gran abrazo. Discúlpeme, yo abuso de su tiempo y le hago una pregunta adicional con esto de los grupos de ciudadanos, porque es que es un tema muy interesante, pero aquí quedaron dos concejales muy preocupados. Y en general es un tema que la pregunta ahí es, yo entiendo que en algunos momentos se ha intentado que estas figuras desaparezcan, ¿no? Por su naturaleza también que usted dice coyuntural, porque pueden ser grupos a veces aprovechados también por algunos políticos para llegar a algunas posiciones, y porque tienen, como dice aquí el compañero, también lo mencionó ahora, como fecha de caducidad, ¿no? Van hasta una elección y ahí ya no. Entonces, digamos que la pregunta es o bueno, digo también el otro argumento, ¿no? Porque el argumento contrario es, como la gente no se siente muchas veces representada en lo que hay, ¿cierto? En los partidos establecidos, pues esto es una opción. Pero ¿cuál es su percepción sobre eso y cuál es su posición sobre ese asunto de o mantenerlos o eliminarlos, o de alguna manera también darles algunas garantías, ¿no? Que yo creo que es importante que las tengan no solamente en el estatuto, sino, por ejemplo, garantías de durabilidad en el tiempo, ¿no? ¿Qué trámite debería seguir esto o cuál es su concepción sobre este asunto? Bueno, yo también voy a invitar a Nicolás a que dé sus apreciaciones sobre esta pregunta, porque tenemos incluso algunos puntos divergentes con él. ¿Cuál es mi percepción? En primer lugar, los grupos significativos de ciudadanos existen y deben existir como una expresión del libre albedrío del ejercicio de los derechos políticos de una ciudadanía, de una sociedad. Y su proliferación pues son la expresión de inconformidad frente a los partidos políticos con personería jurídica. Son la expresión de que no encuentran que esos... Ahí lo estamos escuchando. No, es que escuché el ruido como de una tractomula o de un avión. No, de una moto que me pasó casi por la oreja. Ya. Bueno, no, muy bien. Entonces, pero no puede pensarse que los grupos significativos de ciudadanos tengan vocación de permanencia, es decir, que porque una vez inscribieron un logotipo y sacaron un resultado electoral, que se le vaya a hacer el mismo reconocimiento que un partido político. Vamos, un partido político, un movimiento político, pues implica una congregación de fuerzas ciudadanas, de llegar a establecer una convención, de aprobar unos estatutos que es garantía de derechos y obligaciones para todos sus directivos y militantes, más todas las obligaciones que tienen de cara a la ley. Y por supuesto que si se les diese el mismo tratamiento y se reconociese que con una sola inscripción de un grupo significativo de ciudadanos pudiesen llegar a tener la misma fuerza y las mismas potestades que un partido político, pues podríamos llegar a tener 1000 partidos políticos en la práctica. Eso no es tampoco viable.
Pues podríamos volver casi que a la situación anterior a la reforma de 2003, más o menos, ¿no? Sí, de la operación avispa, que cada cual formaba su movimiento político y eso genera muchos problemas también. Lo ideal en una sociedad democrática es que la gente se identifique con unos principios, con unos valores, con un partido, con una fuerza política y pueda militar en ella y pueda también dar los debates internos y puedan tener derecho incluso a la objeción de conciencia como lo permite la ley electoral en cada fuerza política. Debe haber democracia y debe haber pluralismo también dentro de cada partido político, aunque pues obviamente deben tener los lineamientos centrales y objetivos centrales que permitan diferenciarlos de otras fuerzas políticas. Pero los grupos significativos de ciudadanos tienen esa vocación de permanencia, como les decía, pueden ser una manifestación de inconformidad frente a los partidos políticos con personería, pero también pues, es una opción que la ley y la Constitución permiten de participación. Nicolás, quiero escuchar tu punto de vista sobre la pregunta. Gracias, magistrado, a los asistentes. Yo tengo una visión particular sobre el tema y creo que ella se deriva precisamente de las discusiones que se originaron en relación con la negociación que hubo con el Partido Hoy Comunes en relación con el acuerdo firmado de paz. Y basta un poco remitirnos al punto 2 de ese acuerdo y uno encuentra en él una disposición de política de Estado tendiente a que las reformas que se hicieron a la Constitución política en torno a que los grupos significativos de ciudadanos, pues también detrás de ellos había una visión de movimiento social y de movimiento político, pues lo que se requería entonces era brindar la posibilidad de acceso de participación colectiva en términos de derechos progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los movimientos políticos y los movimientos sociales tuvieran una escala de acceso al derecho político en la presentación de sus candidaturas, no solamente basado en el esquema del grupo significativo de ciudadanos, porque lo que percibía en este momento a partir de las discusiones que se dieron con participación, entre otras de víctimas, era que el sistema de partidos políticos era muy rígido. Y la rigidez del sistema de partidos que tiene la visión, como la acaba de expresar Juan Carlos, de que podemos tener 1000 partidos políticos, claro. Yo soy más cercano a una visión de participación amplia y no restrictiva de la posibilidad de presentación de candidatos con los pros y los contras que tenga eso. Yo me voy más por la participación en términos de la progresividad, escala de derechos, a partir también de acceso a los mismos por cuenta de la votación que obtengan. Y eso permitiría también dar un debate si en el fondo del asunto no estamos ante una necesidad también de revisar los umbrales de circunscripciones por dos motivos. Tenemos un umbral de circunscripción para acceder a la personería jurídica del orden nacional, pero uno también podría revisar si esas circunscripciones en lo territorial que han sido tan abandonadas, que no han tenido participación, por ejemplo, en el Congreso de la República, como lo acaba de reconocer la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente al debate de las curules de las víctimas, pues si esas regiones apartadas no han tenido participación política, ¿por qué no dar esos debates de la configuración del acceso progresivo de derechos? Hace parte del acuerdo de paz, del acto legislativo que derivó el acuerdo de paz, y yo creo que eso todavía está en sintonía de la implementación que está pendiente por parte del gobierno nacional. Ahora bien, los grupos significativos de ciudadanos en su expresión política son ese eje de participación activa, y uno lo puede ver en el propio artículo 108 de la Constitución, que les permite, a través de unos requisitos especiales, conformar la posibilidad de inscribir candidatos. El gran recelo de esto, y creo que el Consejo Nacional Electoral ha estado, digamos, en una línea adecuada en términos de que el grupo significativo de ciudadanos no termine con el momento en la elección de una persona a través de su circunscripción, en este caso municipal, sino que también esa posibilidad política de grupos significativos que eligió una persona, pues se inscriba en el registro que tiene el CNE de partidos y movimientos políticos sin personería jurídica, con el objetivo de tener estatutos, tener reglas claras de participación interna,
formalizar, si se quiere decir así, su expresión política de cara a esa progresividad de derechos. Y creo que así lo pensó en un momento el Consejo Nacional Electoral. En últimas, creo que también es un reto de la propia entidad en términos pedagógicos de que eso se conozca, porque existe la posibilidad, reitémonos como grupo significativo en términos de una expresión política en este registro de movimientos sin personería jurídica de cara a que más adelante podamos acceder a derechos de manera progresiva. Esa es una visión, digamos, muy rápida y muy concreta de lo que puede ser el debate a futuro. No, sí quisiera agregar, porque Nicolás me recomendó, me recordó un debate que está en curso frente a esa adquisición progresiva de derechos, frente a un grupo significativo de ciudadanos que tiene una vocación regional, que tiene una vocación incluso nacional. Para darles un ejemplo, Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana tiene un gobernador, que tiene la alcaldía de una capital, y tiene representación y aspira a tener su propio candidato a la presidencia de la República en el 2026. Y tiene una base importante y una votación importante de respaldo. Pero ahora, frente a este proceso electoral, no hay ninguna viabilidad constitucional o legal para reconocerles personalidad jurídica, pese a que tengan cientos de miles de seguidores. Y eso habría que pensarse, porque eso necesariamente conlleva una reforma constitucional. ¿Cómo garantizar esa adquisición progresiva de derechos frente a grupos significativos de ciudadanos que lleguen a tener una relevancia regional o nacional de tal importancia, que tenga muchos seguidores y que incluso pueden tener mucha más fuerza política y mucha más representatividad y legitimidad que muchos partidos políticos con personalidad jurídica? Eso sí es algo que hay que corregir. Y olvidé mencionarles, cuando hablé de los partidos políticos que han adquirido su personalidad por fuera del artículo 108, les mencioné la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo, pero también el Consejo Nacional Electoral, producto de una decisión consensuada dentro del Polo, en una de sus convenciones, aceptó que el partido se escindiera en dos y que naciera un nuevo partido político, el Partido Dignidad, que el Consejo Nacional Electoral le reconoció personalidad jurídica. Entonces quería que eso también lo tuvieran claro. Yo dejaría una adicional, magistrado. ¿Cuál? Y es que la decisión reciente del nuevo liberalismo, que no se conoce, como se fue comunicado, en la parte final del comunicado dice que los efectos del reconocimiento de la personalidad jurídica del nuevo liberalismo por hechos similares se pueden extender a otras colectividades que hayan sufrido similares o iguales afectaciones a sus derechos políticos. Y esto de plano ya pone un nuevo escenario para el reconocimiento de personalidades jurídicas. Sí, efectivamente, esto viene también del acuerdo de paz. El Consejo Nacional Electoral ha rechazado distintas solicitudes argumentando que no está reglamentada. Y esperemos que se vuelva a dar este debate en el seno del Consejo Nacional Electoral. Bueno, un gran abrazo para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y espero estar en ese hermoso municipio visitándoles en alguna oportunidad. No, gracias a usted, magistrado, y Nicolás por acompañarnos este rato, y creo que ha servido mucho, pues, como todo lo que nos han presentado ahora. Continuamos en contacto con ustedes para estos temas y bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias. Bueno, lo mismo. Un abrazo. Hasta luego.
Hola. Dame